Ya, muy bien. Este es un video explicativo de la práctica, ¿no? De electrostática. ¿Ya? Bueno, acá, ¿qué es lo que me pide? Me pide justamente encontrar el número de electrones en la carga 2. Esa sería mi incógnita y es lo que me pide, ¿no? Número de electrones en la carga 2, sabiendo que hay dos cargas que producen una fuerza de 200 newtons y que la primera carga vale 2 microcoulombios, ¿no? Que la distancia entre esas dos cargas es de 40 centímetros, ¿ya? Eh, Acá vamos a convertir primero esto, 2 microcoulombios, lo convertimos a esto de acá, 2 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿no? Estos microcoulombios, ¿no? Estos microcoulombios es lo mismo que decir 10 a la menos 6, ¿no? Micro es lo mismo que decir 10 a la menos 6. ¿Ya? Micro es un submúltiplo, nada más, ¿no? Es un submúltiplo de las unidades, ¿no? Entonces colocamos 10 a la menos 6 igual coulombios, ¿no? Igual esto. Hay que cambiar centímetro a metro, ¿no? Y bueno, 40 centímetros ya sabemos que es igual a 4 o a 0.4 metros, ¿no? 40 centímetros va a ser igual a 0.4 metros, ¿no? Y bueno, esta parte de acá, como me pide el número de electrones, ¿no? Número de electrones, bueno, yo voy a colocar esta equivalencia que justamente entra en una fórmula que me permite calcular lo que es el número de electrones, ¿no? Que me permite calcular justamente eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a necesitar esto para usar esa fórmula, ¿ya? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es esto de acá. ¿Qué datos me da o cómo se está planteando el problema? Justamente me dice que existen dos cargas, una carga 1, una carga 2. Existe una distancia entre esas dos cargas, ¿no? Existe una distancia entre esas dos cargas. Y bueno, la multiplicación de esos datos y bueno, la división también, ¿no? Y además vamos a multiplicar esta K, que es la constante del coulombio. Eh, bueno, al realizar todas esas operaciones, lo que yo obtengo es esto. Obtengo la fuerza, ¿ya? La fuerza que existe entre esas dos cargas, ¿no? Ya sea una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción, ¿no? ¿Ya? Bueno, la cuestión acá, ¿qué es lo que me pide? Me pide el número de electrones que hay en la carga 2, ¿ya? Para encontrar el número de electrones, vamos a usar justamente a ver, esta fórmula de acá. Esta de acá, ¿ya? Vamos a usar esta de acá. Esa fórmula, ¿no? ¿Ya? Es decir, nosotros para encontrar esto de acá, número de electrones en la carga 2, tenemos que utilizar, bueno, a ver, lo marcaré nomás. Tenemos que utilizar esta fórmula. Eh, la carga es igual al número de electrones multiplicado por la carga eléctrica de un electrón, ¿ya? Multiplicado por la carga eléctrica de un electrón. Vuelvo a repetir. La una carga eléctrica se puede expresar como la multiplicación, ¿no? Como la multiplicación del número de electrones multiplicado por la carga eléctrica que tiene un electrón, ¿no? La carga eléctrica que tiene un electrón, ¿ya? Y bueno, la carga eléctrica que tiene un electrón es esto de acá. Un electrón tiene 1.6
negativo, ¿no? 1.6 negativo por 10 a la menos 19 coulombios, ¿ya? Esa es la carga eléctrica de un electrón, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar ese dato, ese es un dato que, una constante que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Es un dato que ya está dicho, ¿no? Ya se sobreentiende. Y eso lo tenemos que reemplazar ahí, ¿no? Muy bien, entonces tengo eso, ya. ¿Qué es lo que quiero? Quiero esto, ¿no? Quiero esa N, esta N, número de electrones, ¿ya? Número de electrones. Y en este caso sería el número de electrones que hay en la carga 2, ¿no? En la carga 2, ¿ya? Y bueno, número de electrones que hay en la carga 2. Y bueno, ¿esta qué carga tendría que ser? Justamente tendría que ser la carga 2, ¿no? La carga 2 es igual al número de electrones que hay en la carga 2 multiplicado por la carga eléctrica en un electrón, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que necesito averiguar ahorita para resolver mi problema es esto de acá, ¿no? Pero si quiero calcular eso de ahí, bueno, necesito conocer esto de acá. ¿Y conozco esto de acá? No. Eso también es una incógnita, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar esto, ¿ya? Y para eso vamos a usar los datos que nos da el problema, ¿ya? Los datos que nos da el problema. Y vamos a usar esta fórmula, ¿ya? Vamos a usar esa fórmula, la fórmula de la fuerza que hay entre dos cargas, ¿no? La fuerza la conozco, la carga 1 la conozco. Esta K es una constante, ¿ya? La distancia la conozco. K es una constante y por eso la conozco, ¿ya? Q2, esa es la incógnita. Carga 2, la carga eléctrica 2, esa es la incógnita, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, como esta es nuestra única incógnita, tenemos que despejar, ¿no? La carga 2, ¿ya? Tenemos que despejar. Para eso, esto pasa de dividir a multiplicar, y estos dos que están multiplicando, la K y la K1, la Q1, K y Q1 pasarían de multiplicar a dividir, ¿no? Esto es más que todo ya tema de despejes, ¿no? Distancia al cuadrado pasa a multiplicar y esto pasa justamente de multiplicar a dividir, ¿ya? Y bueno, me tiene que quedar algo así, ¿ya? Algo así. Si te das cuenta, esto ha ido a multiplicar, ¿no? Ya, está multiplicando a la fuerza. Y K y Q1, como estaban multiplicando en el otro miembro, pasan a dividir ahí abajo, ¿no? Y bueno, justo acá están dividiendo, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, borrar esto primero. Entonces, acá ya habríamos despejado la carga 2, ¿no? Y bueno, habría que reemplazar datos nada más. Digo acá, la carga 2 es igual a la fuerza ¿cuánto vale? La fuerza vale 200 newtons, ¿no? Eso me lo da acá, ¿ya? Por la distancia al cuadrado, la distancia me la da acá, ¿no? 0.4 metros, ¿ya? Es muy importante acá que si me da en centímetros la distancia, yo lo vuelva a metros, ¿ya? Vuelvo a repetir, si la distancia me da en centímetros, yo lo vuelvo a metros. Tengo que trabajar la distancia siempre en metros, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí estoy colocando la distancia en metros, pero es distancia al cuadrado, ¿no? Entonces tengo que elevar al cuadrado. Ya, muy bien. Me dice sobre K multiplicado por Q1, ¿ya? Entonces, K para mí vale todo esto. Esto es K. Y es la constante del coulombio, ¿no? K es eso y es la constante del coulombio. K vale 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulombio al cuadrado, ¿ya? Siempre va a valer eso K. Siempre va a valer eso. Siempre va a valer eso. Y bueno, es una constante, como dije, ¿no? Constante del coulombio, ¿ya?
la carga 1 la estamos colocando acá, la estamos reemplazando, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Dónde está eso en mis datos? Está acá, ¿no? Está ahí. ¿Ya? Acá también importante, si yo voy a trabajar con las fórmulas, o más bien dicho, si yo voy a reemplazar en la fórmula, no puedo trabajar con micro, o con mili, o con centi, ¿no? No puedo trabajar con submúltiplos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente colocar el valor numérico del submúltiplo, que es 10 a la menos 6, ¿no? Y de esa forma vamos a trabajar solamente con ¿qué? Con una unidad de medida, bueno, sin, que no tenga múltiplo, submúltiplo, y bueno, ese es el culombio, ¿no? Ese es el culombio, ¿ya? Entonces, acá tiene que estar solamente culombio, aquí no puede haber ni micro, ni centi, ni ningún otro submúltiplo, ¿ya? Bueno, reemplazamos valores, ¿ya? Reemplazamos valores. Ya hemos reemplazado valores, ¿no? Hemos reemplazado valores. Ah, bueno, acá una cosa más. Este doble, esta doble línea, estas dos barras paralelas, ¿no? Significan valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a reemplazar en la fórmula, no me importa si Q1 es positivo o es negativo. En este caso era positivo, ¿no? A ver, perdón, no es ahí. Acá, en los datos, vamos a ver. Es positivo con Q1, ¿no? La carga 1 es positiva. Entonces, bueno, reemplazo nomás, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera negativa la carga 1? ¿Qué pasaría si fuera negativa la carga 1? Estas dos barras me dicen que lo tengo que convertir igual a positivo, ¿ya? Esas dos barras son el valor absoluto. Hay que colocar la cantidad con positivo, no importa que tenga menos, no importa que tenga más, ¿ya? Si fuera negativo, igual tendría que reemplazarlo aquí con positivo. ¿Por qué lo tendría que colocar con positivo? Porque hay las dos barras de valor absoluto. ¿Ya? Es eso. Entonces, siempre que esté entre barras, estamos en contra, nosotros vamos a colocar la cantidad con positivo, ¿no? La cantidad con positivo, ¿ya? Ya. Entonces, ese es otro detalle, ¿ya? Bueno, ya hemos reemplazado, como decía, hacemos las operaciones correspondientes y me va a salir justamente que la carga 2 es esto de acá, ¿no? La carga 2 es 1.78 por 10 a la menos 3 coulombs, ¿no? ¿Ya? Te decía que acá es importante que esto esté en metros y que esto solamente esté en coulombios, ¿no? Ya. Entonces, bueno, lo del metro es para qué? Para que se pueda simplificar, pues unidades con unidades, metro con metro, ¿no? Newton con newton, ¿no? Y al final, un culombio al cuadrado con un culombio. Y bueno, al final tengo un solo culombio, ¿no? Un solo culombio, ¿ya? Se simplifica, vuelvo a repetir, newton con newton, acá hay metro al cuadrado y aquí hay metro cuadrado, igual se van a simplificar, ¿no? Y culombio al cuadrado con culombio, como esto es al cuadrado y esto solamente es un culombio, quiere decir que aquí abajo queda un culombio todavía, ¿ya? Y bueno, ese culombio es el que está aquí, ¿no? ¿Ya? Bueno, al hacer las operaciones y meter en la calculadora me sale todo esto, ¿no? 1.78 por 10 a la menos 3 coulombs, ¿ya? Entonces yo ya conozco esto, yo ya conozco, esto es un valor que nunca cambia, ¿no? Es una constante también. Un electrón tiene menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Ya. ¿Cuál es la incógnita ahorita que me interesa saber? Es esta n, ¿no? Es esa n, ¿ya? Porque me pide el número de electrones, ¿no? Acá en los datos, ¿ya? Me pide el número de electrones. La n es mi incógnita, ¿no? A ver, vamos a ver arriba. Ahí está, ¿no? La n es mi incógnita. Pero la n en la carga 2, ¿no? Número de electrones en la carga 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Acá, como lo que yo quiero es esto de acá, entonces tengo que despejarlo, ¿no? La carga de un electrón pasa de multiplicar a dividir. Y estaría ahí abajo, ¿no? De tal forma que el número de electrones en la carga 2 es igual a la carga 2 sobre la carga eléctrica que hay en un electrón, ¿ya? Y bueno, ambos están con basas, ¿no? Ambos están con basas. Bueno, esta Q2 hemos encontrado hace ratito, ¿no? Vale 1.78 por 10 a la menos 3 coulombios, ¿ya? Eso está bien, estaría bien eso, ¿no? Pero, a ver, ¿qué más voy a usar? Voy a usar esto de acá, menos 1.6 por 10 a la menos 4 coulombios, que es la carga eléctrica de un electrón, ¿no? Y bueno, veo acá es con negativo, ¿no? Acá hay un negativo. Ya, entonces, a ver, a la hora de reemplazar, ¿cómo va a ser? A la hora de reemplazar, bueno, yo tendría que justamente eh, acá reemplazar, pero como hay dos basas paralelas que significan valor absoluto, quiere decir que tengo que reemplazar, pero tengo que reemplazar con positivo, ¿no? Por más que en los datos esté con negativo, si hay dos basas paralelas que significan valor absoluto, yo lo tengo que colocar con positivo acá, ¿ya? Con positivo, ¿no? Con positivo. ¿Ya? Eso porque estamos hablando de una medida, ¿ya? Bueno, pero la cuestión es esa, que siempre que vas a ver esas dos basas paralelas, lo coloques con positivo, ¿no? Y aquí lo estamos reemplazando con positivo, ¿no? No importa que en los datos esté con negativo. Ya reemplazamos esto en la calculadora, introducimos a la calculadora, se va culombio con culombio, y ahí se va todo, ¿no? Por lo tanto, el número de electrones es 11.125 por 10 a la 15, ¿no? Y le puedes aumentar esto, que es, bueno, para decir que estás hablando de electrones, ¿no? Hay 11.125 por 10 a la 15 electrones, ¿ya? Electrones. Y ese sería el número de electrones en la carga 2. Ese era el primer problema, ¿no? El segundo problema, ¿cuál es? Ya. En el segundo problema, lo que me pide calcular, ay, a ver, acá me falta algo. Me dice que hay dos cargas iguales, ¿ya? Y bueno, esas dos cargas producen una fuerza de 500 newtons. Además, eh, están separados por una distancia de 20 centímetros, ¿no? Y bueno, esto ya sabes, es la constante del culombio, que vale 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre culombio al cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros estamos solamente calculando, vamos a decir aquí las dos fuerzas, diré las dos cargas, ¿no? Q1 y Q2. Bueno, me dice que estas dos cargas, bueno, producen una fuerza, ¿no? Si fueran positivas, digamos, si fueran positivas, esas dos cargas estarían de alguna forma, esta carga 1 le estaría repeliendo a la carga 2 y la carga 2 le estaría repeliendo a la carga 1, ¿no? Es decir, esta estaría tratando de alejarse hacia ahí y esta estaría tratando de alejarse hacia ahí, ¿no? ¿Ya? A eso voy. Ya, entonces perdón, lo haremos mejor así. Este Q1 se estaría alejando hacia ese lado y este Q2 se estaría alejando hacia ese lado si ambos son justamente cargas positivas, ¿no? ¿Ya? Cargas positivas. Bueno, va a haber en sí una fuerza de repulsión que le va a hacer la carga 1 a la carga 2 y viceversa, ¿no? Que la carga 2 le va a hacer a la carga 1. Se van a rechazar si fueran de signos iguales, a eso me refiero, ¿ya? Ahora, si fueran de signos contrarios, si fueran de signos contrarios, uno fuera negativo, entonces se van a traer, ¿no? Se van a traer, ¿ya? Ya.
si fuera, a ver, volvamos a empezar. Si estos dos fueran positivos, sería así más que todo. Si fueran positivos o del mismo signo, se van a rechazar, ¿ya? Así, esta carga 1 se va a rechazar con la carga 2 y se va a tratar de alejarlo, ¿eh? Lo mismo, la carga 2 va a ver rechazada por la carga 1 y se va a tratar de alejar, ¿no? ¿Ya? Y bueno, a eso es a lo que llamamos fuerza, ¿ya? Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Y lo que se puede calcular con esta fórmula, ¿ya? Bueno, sería eso. Pero si son de signos distintos, como te decía, son signos distintos, entonces la carga 1 se va a tratar más bien de acercar a la carga 2, ¿ya? Esa es la interpretación correcta. La carga 1 se va a tratar de acercar a la carga 2 y bueno, la carga 2 también se va a tratar de acercar a la carga 1, ¿no? Y bueno, esa va a ser la también fuerza, si es que fueran cargas contrarias, ¿no? Y eso es lo que estamos calculando, ¿no? Ahí con la fórmula, ¿ya? Entonces, bueno, no me dice el problema si son de la misma, del mismo signo las dos cargas o son de diferentes signos, ¿no? Pero ya me está indicando que hay una fuerza, ¿no? Ya sea de repulsión o de atracción, ¿ya? Y bueno, entonces voy a usar la fórmula de la fuerza, ¿no? La fórmula de la fuerza. Me dice que esas dos cargas son iguales, ¿ya? Son iguales. Y acá están en los datos. La carga 1 es igual a la carga 2. Y bueno, yo no conozco ninguna de las cargas, ¿no? Esa es la incógnita, ¿ya? Las dos cargas son iguales, pero justamente me pide ayer el valor de una de las cargas, ¿no? Hallar el valor de una de las cargas. Eso es lo que me dice el problema. Entonces, la incógnita es hallar el valor de una de las cargas, ¿no? ¿Ya? Sabiendo a la vez que la carga 1 es igual a la carga 2, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo no conozco el valor de ninguna de las cargas y además que, bueno, las dos cargas tienen el mismo valor, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer es utilizar la fórmula de la fuerza, ¿ya? La fórmula de la fuerza, que existe cuando hay interacción entre dos cargas, ¿no? Ya, a ver, voy a utilizar la fórmula de la fuerza, pero acá me acuerdo esto, ¿no? Q2. Este Q2, o la carga 2, es igual a ¿qué? Me acuerdo de esto. La carga 2 es igual a la carga 1, ¿no? Acá me dice. Entonces, en vez de colocar Q2, yo coloco, o en vez de colocar carga 2, coloco carga 1, ¿no? Muy bien. Y bueno, la fórmula se convierte en esto de acá, ¿no? La fórmula se convierte en esto de acá. Ahora voy a multiplicar carga 1 por carga 1, es carga 1 al cuadrado. Acá digo K por constante de Coulombio por carga 1 al cuadrado sobre distancia al cuadrado, ¿no? Muy bien. Lo que yo necesito es esto de acá. Esa es mi incógnita, ¿no? Entonces, tengo que despejar esto de acá, ¿no? La carga 1. Tengo que despejar la carga 1. Para eso, K que está multiplicando pasa a dividir, ahí. Y la distancia al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar a la fuerza, ¿no? Y acá está, ¿no? Distancia al cuadrado le está multiplicando a la fuerza y la constante del coulombio está dividiendo, ¿no? Eso es igual a la carga 1, ¿no? Pero va a ser carga 1 al cuadrado, ¿ya? Eh, Va a ser carga 1 al cuadrado, ¿no? Bueno, yo no quiero carga 1 al cuadrado, ¿no? Bueno, va a quedar así, me refiero. Nos olvidaremos temporalmente de la raíz, ¿no? Va a quedar así, ¿ya? La carga 1 al cuadrado es igual a todo esto, ¿no? Me olvido de la raíz cuadrada. Pero yo no quiero carga 1 al cuadrado, ¿no? Yo no quiero eso. Yo no quiero esto de aquí, ¿no? Yo solamente quiero la carga 1, ¿no? ¿Cuánto vale la carga 1? Entonces lo que yo tengo que hacer es colocar raíz cuadrada a ambos miembros
Y aquí se va la raíz, el cuadrado con la raíz cuadrada y me queda esto de acá, ¿no? Me queda esto de acá. La carga 1 es igual a la raíz cuadrada de la fuerza por la distancia al cuadrado sobre la constante del Coulomb, ¿no? El reemplazo valores, la fuerza es de 500 newtons, la distancia es de 20 centímetros, me dice, ¿no? 20 centímetros en los datos, ¿ya? Me dice que es de 20 centímetros, pero, ¿qué hemos dicho? Importante trabajar eso siempre en metros, ¿no? Hay que trabajar eso en metros. Entonces yo no coloco centímetros, sino coloco metros, ¿no? Y bueno, 20 centímetros es igual a 0.2 metros, ¿no? Sería 0.2 metros, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es justamente reemplazar con metros en la fórmula, ¿no? Y reemplazamos con metros, ¿ya? Acá yo digo que esto es 0.2 metros. Ya, ¿qué más tengo que reemplazar? A ver, bueno, regresando, la distancia al cuadrado, distancia 0.2 metros elevado al cuadrado, ¿no? Eso es lo que estamos reemplazando. La fuerza, ya hemos dicho, 500 newtons. Y ahora la constante del Coulombio. La constante del Coulombio siempre es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulombio al cuadrado, ¿no? Y eso también ya está en los datos, ¿no? Esa constante del Coulombio nunca va a cambiar, ¿no? Esa constante del Coulombio siempre va a ser esto, ¿no? Siempre va a ser eso, ¿ya? Y bueno, eso también está en los datos, ¿ya? Todo esto dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Todo eso dentro de la raíz cuadrada. Saco raíz cuadrada de todo eso y me va a dar este valor, ¿ya? Me va a dar ese valor. Ah, ya, me pide una de las cargas, pero en estaculombios. Me pide la carga en estaculombios. Entonces, yo voy a usar este, eh, bueno, esta equivalencia de acá, ¿ya? Un culombio es igual a 3 por 10 a la 9 estaculombios. Un culombio es igual a 3 por 10 a la 9 estaculombios. Entonces, en vez de colocar culombio, eso lo voy a reemplazar acá. Esto es como si le estuviera multiplicando, ¿ya? 47.14 por 10 a la menos 6. Y acá es como si estuviese multiplicando el culombio, ¿no? Ya, entonces, en vez de colocar culombio, voy a colocar esto de acá para que esté en esta culombios, ¿no? Porque el problema me pide hallar el valor de una de las cargas en esta culombios. Entonces, tengo que reemplazar esto en esa C, ¿no? Y en vez de colocar esa C, yo coloco esto de acá, ¿no? Esto en vez de esto, ¿ya? Esto, 3 por 10 a la 9 está culombios en vez de culombio, ¿no? Porque justamente un culombio vale esto, ¿no? ¿Ya? Vale eso de ahí, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar eso, ¿ya? Vamos a reemplazar eso y ahí está, ¿no? En vez de colocar culombio, en vez de colocar esto, he colocado esto, ¿no? Pero está multiplicando aquí, ¿no? Está multiplicando, ¿ya? Después todo lo demás se mantiene, si te das cuenta, ¿no? Todo lo demás se mantiene, ¿no? Solo hemos cambiado ese culombio por 3 por 10 a la 9, está culombios y está multiplicando ahí, ¿no? Y bueno, multiplicamos todo esto, todo esto, multiplicamos todo eso en la calculadora, colocamos en la calculadora y me va a salir esto. 141.42 por 10 al cubo está culombios. Y bueno, con eso ya hemos dado respuesta a la pregunta 2. La carga 1 vale 141.42 por 10 al cubo está culombios, ¿no? Es eso, nada más, ¿ya? Hay que tener principalmente ya noción, ¿no? De lo que estamos haciendo. La gráfica que te decía al principio
dos esferas, ¿no? O más bien dicho, dos cargas, perdón, dos cargas, ¿no? Va a haber dos cargas. Y decía, pues una puede ser positiva, otra puede ser negativa, ¿no? Va a haber dos cargas, una positiva, la otra negativa. Bueno, si son de signo diferente, entonces esas cargas se van a traer, ¿no? Digamos acá, la carga 1 se va a traer con la carga 2, ¿no? Se va a traer, la carga 1 se va a traer con la carga 2. Y eso es la fuerza de atracción, ¿no? Ahí también estamos hablando de fuerza. Y estamos hablando de esto, ¿no? Y bueno, esta fórmula de acá me ayuda a encontrar justamente esa fuerza, ya sea de atracción o tal vez por el contrario, si fueran signos iguales, los dos positivos o tal vez los dos negativos, va a haber una fuerza, pero va a haber una fuerza de qué? Va a haber una fuerza de repulsión, ¿no? Si las dos cargas son iguales, la carga 1 se va a sentir rechazada por la carga 2, ¿no? Y bueno, la carga 2 también se va a sentir rechazada por la carga 1, ¿no? Y bueno, justamente lo que estaríamos hallando ahí, también sería fuerza, ¿no? Sería fuerza, ¿ya? Y bueno, esta fórmula me permite calcular esa fuerza, la fuerza que hay entre esas dos cargas, ya sea una fuerza de atracción o tal vez como en este caso, una fuerza de repulsión, ¿no? Una fuerza de rechazo. Entonces, tenemos que ya saber, ¿no? De qué estamos hablando primero, qué es lo que me ayuda a calcular esta fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y bueno, ya acordarme también un poquito de la fuerza, ¿no? La fuerza se va a calcular como la multiplicación de K, que es una constante, multiplicado por la carga 1, multiplicado por la carga 2, todo eso sobre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia que hay entre estas dos cargas. Me olvidaba aquí. Aquí puede haber una distancia, ¿no? Una distancia entre la carga 1 y la carga 2. Y bueno, dependiendo de esa distancia, también va a haber una mayor fuerza de repulsión o una menor fuerza de repulsión, ¿no? O si fueran signos, ya te he dicho, opuestos, habría una fuerza de atracción, ¿no? Y bueno, dependiendo de la distancia, también va a haber una mayor fuerza de atracción o una menor fuerza de atracción, ¿ya? Eh, bueno, sería eso, ¿ya? Hay que ya entender de qué estamos hablando. Ya, ya vamos a hacer la tercera pregunta. En la tercera pregunta lo que me pide calcular justamente es la fuerza que hay en la carga 3, ¿no? La fuerza que dos cargas, una carga 1 y una carga 2, producen sobre una carga 3, ¿ya? Entonces, me da datos, Q1 vale 2 microcoulombios, Q2 vale menos 3 microcoulombios, la constante del coulombio es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulombio al cuadrado, ¿no? Y de acá lo que vamos a hacer, muy aparte, la carga 3, ¿no? La carga 3 vale 4 microcoulombios y ya. Lo que vamos a hacer acá es esto. 2 microcoulombios me dice. 2 microcoulombios. Yo no puedo trabajar con submúltiplos, ¿no? Para usar la fórmula. Tengo que trabajar directamente con el coulombio. Entonces este micro lo vuelvo en 10 a la menos 6. Micro vale 10 a la menos 6. Y en vez de colocar, más bien dicho, micro, yo coloco 10 a la menos 6, ¿ya? Y coulombio se queda como coulombio. La carga 2, menos 3 microcoulombios. Otra vez acá aparece micro, y en vez de colocar micro, yo coloco 10 a la menos 6, ¿no? Para no trabajar ni con múltiplos ni con submúltiplos. Entonces coloco acá 10 a la menos 6 y al lado se mantiene coulombios, ¿ya? Y lo mismo en la carga 3, ¿no? Acá me dice micro,
En vez de micros, siempre lo coloco como su valor, ¿no? 10 a la menos 6 coulombios, ¿no? Ya. ¿Qué más? Me da esta gráfica de acá, me da esa gráfica de ahí. Y bueno, ya dijimos en un ejercicio anterior, yo no puedo trabajar con centímetros, tengo que trabajar con metros. Por lo tanto, 20 centímetros equivalen a 0,2 metros. 30 centímetros equivalen a 0,3 metros, ¿no? La distancia total que va a haber es de desde acá hasta acá. Y bueno, tendría que sumar los dos valores, ¿no? La distancia de la carga 1 a la carga 2 vale 0,2 metros, ya hemos dicho. La distancia de la carga 2 a la carga 3 vale 0,3 metros, ¿no? Ahora, la distancia de la carga 1 a la carga 3, ¿cuánto vale? 0,5 metros, ¿no? 0,2 más 0,3, 0,5 metros. Ya. ¿Qué es lo que me pide el problema? Hallar la fuerza que hay o que las demás cargas producen sobre la carga 3, ¿no? ¿Qué fuerza estará produciendo la carga 1 en la carga 3? ¿Qué fuerza estará produciendo la carga 2 en la carga 3, ¿no? Y bueno, eso es lo que me pide, ¿no? La fuerza que las demás cargas producen sobre la carga 3. Ya, lo que hago es fijarme en los signos. La carga 1 es positivo. La carga 3 es positivo. Ya. Por lo tanto, puedo decir más o menos algo así. Ya. Puedo decir esto, más bien dicho. La carga 1 le va a empujar a la carga 3. Hay una fuerza de repulsión, ¿ya? Hay una fuerza de repulsión. Y bueno, eso va a ser la fuerza desde 1 hasta 3. Una fuerza de repulsión, ¿ya? Desde la carga 1 hasta la carga 3. Fuerza de repulsión de la carga 1 a la carga 3, ¿no? Y bueno, si me fijo en la carga 2, ¿cómo es la carga 2? Bueno, antes de eso, me estoy olvidando esto. Hay una fuerza de repulsión, ¿por qué? Porque los dos son del mismo signo. Este es positivo y este es positivo, ¿no? Por esa razón, la carga 1 está repeliendo a la carga 3. Cargas diferentes se repelen, ¿no? Mire, cargas iguales se repelen, perdón, ¿ya? Si son cargas del mismo signo, va a haber repulsión, ¿no? Se van a repeler, ¿ya? Entonces, es como si esta carga 1 le estuviera empujando a la carga 3, ¿no? Le estuviera empujando a la carga 3, ¿ya? Bueno, porque son del mismo signo, ¿no? Del mismo signo. Ahora me fijo en la carga 2 y en la carga 3. La carga 2 es negativa. La carga 3 es positiva. Son de signos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que la carga 3 se va a sentir atraída a la carga 2, ¿ya? La carga 3 se va a sentir atraída a la carga 2, ¿no? Y esto va a ser la fuerza de 2 a 3, ¿no? Y bueno, al final vamos a tener que, bueno, a ver, como son dos cargas de distinto sentido, ¿no? Esta carga de acá, la carga 2, la carga 3, lo que está con verde, el vector verde o la flecha verde, está apuntando a la izquierda, ¿no? Está apuntando hacia allá. Mientras que el vector rojo está apuntando hacia la derecha, ¿no? Está apuntando hacia la derecha. Hacia ahí, ¿no? Está apuntando a la derecha. Entonces, como son de distintos signos, se van a restar, ¿ya? La fuerza total, la fuerza, realmente la fuerza que hay en la carga 3, que hay en la carga 3,
eh, es igual a la fuerza, y bueno, acá, perdón, creo que me estoy equivocando acá. Eso sería, se estaría empujando, claro, pero se estaría empujando hacia ahí, ¿ya? Se estaría empujando hacia ahí. Y bueno, esa es la fuerza de 1 a 3, ¿no? De 1 a 3, ¿ya? Habría dos fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo, ¿no? Sobre una misma carga eléctrica en este caso. Entonces, la fuerza de 1 a 3 es la fuerza que está ejerciendo la carga 1 para repeler a la carga 3, como si la estuviera empujando a la derecha, ¿no? Ya. Y bueno, eh, con la carga 2, como son de distinto signo la carga 2 y la carga 3, uno es positivo y el otro es negativo, hay atracción, ¿no? Ya, bueno, al final va a ser igual a esto. La fuerza en Q3 va a ser igual a la fuerza de 1 a 3 menos la fuerza de 2 a 3, ¿no? Bueno, acá me equivoco. Según los cálculos hay que hacer eso, ¿ya? Según los cálculos. Fuerza de 2 a 3 me va a salir mayor en los cálculos, ¿ya? Tienes que ver eso. ¿Qué fuerza es mayor? A mí al hacer los cálculos me ha salido que la fuerza de 2 a 3, a ver, lo haré siempre con ese colorcito, con el color verde, fuerza de 2 a 3 va a ser mayor, ¿ya? Fuerza de 2 a 3 va a ser mayor, ¿no? Esta fuerza verde va a ser mayor que esta fuerza roja, ¿no? Ya, entonces vamos a colocar de esa forma, ¿ya? Bueno, ¿cómo sé que esta va a ser mayor? Tengo que hacer los cálculos, ¿ya? Abajo lo vamos a ver. Pero bueno, ya, la cuestión es esta, acordate de esto. La fuerza que hay en la carga 3 va a ser igual a una de las fuerzas, en este caso, fuerza de 2 a 3, solo para este ejemplo, menos la otra fuerza de 1 a 3, ¿ya? Bueno, a ver, para no confundirnos, vamos a realizar siempre, ¿ya? Esto está un poco de forma general, ¿no? Ya. Pero esto es así, el gráfico es así, ¿ya? Va a haber una fuerza de atracción, va a haber una fuerza de repulsión, y hay que restar esas dos fuerzas, hay que restar el vector rojo menos el vector verde para obtener la fuerza resultante, ¿ya? Y bueno, esto es lo que hacemos. Reemplazamos datos. Fuerza de 1 a 3 es igual a esto, ¿no? A esto de acá. Es igual a la constante del coulombio multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 3. Por eso me dice aquí, fuerza de la carga 1 a la carga 3. ¿Ya? De la carga 1 a la carga 3. Entonces, interviene la carga 3 y la distancia que hay entre las dos cargas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Eh, bueno, tenemos acá ya la fórmula, reemplazamos datos simplemente, ¿no? La constante del coulombio es igual a todo esto, 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulombio al cuadrado, ¿no? La carga 1 es 2 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿no? Eso ya están los datos y reemplazamos nada más. La carga 3 es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombios. La distancia que hay entre los dos, a ver, la distancia desde la carga 1 hasta la carga 3. ¿Cuánta distancia hay? Hay 0.5 metros, ¿no? Entonces colocamos la distancia que hay, 0.5 metros, pero la fórmula me dice que tiene que estar elevada al cuadrado, ¿no? Entonces elevamos todo esto al cuadrado, 0.5 metros al cuadrado. Metemos todo esto a la calculadora
Y bueno, al final me tiene que salir esto de acá, ¿no? Si meto todo eso a la calculadora. 0.288 newtons, ¿ya? 0.288 newtons. Ya. Ahora, bueno, ya habría hecho eso con la carga 1 y la carga 3, ¿no? Es decir, ya he sacado este vectorcito rojo de acá. ¿Ya? Ya hemos sacado, perdón, ya hemos sacado este vector rojo. ¿Ya? Este vector de repulsión, ¿no? Que la carga 1 le produce a la carga 3, ¿ya? ¿No? Que la carga 1 le está produciendo a la carga 3, ¿ya? Esa fuerza de repulsión, eso es la fuerza desde 1 hasta 3, ¿ya? Ya, ya he calculado eso. ¿Qué me falta calcular? Hemos dicho que entre la carga 2 y la carga 3, porque yo quiero saber qué fuerza está actuando aquí, ¿no? ¿Qué fuerza está actuando en la carga 3? Eso es lo que me pide el problema, ¿no? Eh, ya he hecho con la carga 1 y la carga 3, ¿ya? Ahora tengo que hacer con la carga 2 y la carga 3. Por eso me dice el problema, ¿qué fuerzas o qué fuerza resultante está produciendo las demás cargas a la carga 3, ¿no? A esta carga 3. Entonces, ya sé qué fuerza le hace la carga 1 a la carga 3. Ahora necesito saber qué fuerza le hace la carga 2 a la carga 3, ¿no? Y bueno, eso va a ser un vector de atracción, hemos dicho, ¿no? Un vector verde de atracción. Eso va a ser la fuerza de 2 a 3, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que calcular, ¿ya? Hay que calcular eso. Hay que calcular esto de acá. Bueno, lo calculamos. Vamos a borrar temporalmente. Lo calculamos eso acá. Esta vez digo fuerza, perdón, fuerza de 2 a 3, ¿no? Digo fuerza de 2 a 3. Bueno, esta sería la fórmula, ¿no? Esa sería la fórmula. ¿Ya? Fuerza de 2 a 3. Coloco la constante del culombio multiplicado por la carga 2 multiplicado por la carga 3. Por eso acá me dice de 2 a 3, ¿no? Carga 2, carga 3. La fuerza que hay de la carga 2 a la carga 3, ¿no? Tal como me indica acá. Constante del culombio multiplicado por la carga 2 multiplicado por la carga 3 dividido entre la distancia que separa la carga 2 y la carga 3. Reemplazamos datos. La constante del culombio es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre culombio al cuadrado. La carga 2 es 3 por 10 a la menos 6 colombios. La carga 3 es 4 por 10 a la menos 6 colombios. La distancia que separa a ambos, a ver, nos fijamos en el gráfico, ¿qué distancia habrá entre, bueno, qué distancia habrá entre la carga 2 y la carga 3? ¿Qué distancia habrá entre esos dos? Entre la carga 2 y la carga 3. Entre la carga 2 y la carga 3, ¿qué distancia hay? Hay 0.3 metros, ¿no? 0.3 metros. Entonces, reemplazo eso en la distancia. Acá está. 0.3 metros, me dice distancia al cuadrado. Entonces acá yo coloco 0.3 metros al cuadrado. ¿Ya? Hago la multiplicación y las operaciones de todo esto, metiéndolo a la calculadora, ¿no? Meto todo eso a la calculadora y me sale que el valor de la fuerza que ejerce la carga 2 a la carga 3, el valor de la fuerza que ejerce la carga 2 a la carga 3, es de 1.2 newtons, ¿no? 1.2 newtons, ¿ya? Muy bien. Entonces, el valor que hay en la carga 3 es igual, a ver, ¿qué carga es mayor? ¿O qué fuerza es mayor, no? Hay que restar las dos fuerzas que hemos sacado. La fuerza de 2 a 3, que vale 1.2 newtons, o la fuerza de 1 a 3,
que vale 0.288 newtons. ¿Qué fuerza es mayor? Esta fuerza de acá, ¿no? 1.2 newtons, que es la fuerza de 2 a 3, ¿no? Entonces digo eso, esto de acá, la fuerza de 2 a 3 menos la fuerza de 1 a 3. Acá hay que colocar siempre el mayor, ¿no? El mayor, ¿ya? ¿No? Ahí colocamos el mayor. Ya me sale acá 1.2 newtons. Bueno, eso es lo que hemos encontrado, ¿no? La fuerza 2 o la fuerza que, más bien dicho, ejerce la carga 2 a la carga 3 es de 1.2 newtons. La fuerza que ejerce la carga 1 a la carga 3 es de 0.288 newtons. Hacemos la resta de ambas fuerzas y me sale que el valor de la fuerza total es de 0.912 newtons, ¿ya? Y esa sería mi respuesta, ¿no? A la pregunta 3. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos hecho esto. Voy a graficar otra vez las fuerzas. Y bueno, he dicho que justamente esta carga, bueno, lo que el problema me decía, perdón, es averiguar qué fuerza ejercen sobre la carga 3, qué fuerza ejercen sobre la carga 3, ¿no? Todas las demás cargas, es decir, qué fuerza ejerce la carga 2 en la carga 3, qué fuerza ejerce la carga 1 en la carga 3, ¿no? Y bueno, al final, la suma de esas dos fuerzas me tiene que dar la fuerza resultante o la fuerza resultado que actúa sobre la carga 3, ¿no? Para eso hay que sumar esas dos fuerzas, ¿no? Hay que sumar esas dos fuerzas, ¿ya? Hemos dicho que como Q1 o la carga 1, perdón, es igual o del mismo signo que la carga 3, entonces ejerce una fuerza de repulsión, ¿no? Le empuja a la derecha, puedo decir. Y esa va a ser la fuerza de 1 a 3, ¿no? De 1 a 3. Ahora, como la carga 2 es de distinto signo que la carga 3, le ejerce una fuerza de atracción, ¿no? Le ejerce una fuerza de atracción, ¿ya? La carga 2 es de distinto signo que la carga 3. Nos fijamos, la carga 2 es negativa, la carga 3 es positiva, son de distinto signo, por lo tanto, la carga 2 le ejerce una fuerza de atracción a la carga 3, ¿ya? Y esta sería la fuerza de 2 a 3, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en el procedimiento? Simple, ¿no? Ya he calculado esta fuerza, ¿sí? He calculado esta fuerza, ¿sí? Como vemos, son dos vectores que van en signo distinto, ¿no? Entonces, la fuerza resultante o la fuerza resultado, que es esto de aquí, va a ser igual a, según nuestros cálculos, este era el mayor, ¿no? Ese era el mayor, ¿ya? Y colocamos eso, el mayor, fuerza de 2 a 3, menos el que era menor, este de acá era menor, ¿no? Menos la fuerza de 1 a 3. Eso hemos hecho. Nada más, ¿ya? Nada más. Estoy haciendo la parte gráfica para que puedas observar cómo hay que plantearse el problema, ¿ya? Cómo hay que plantearse el problema, ¿no? Cómo hay que imaginarse el problema, ¿ya? Entonces hemos hecho eso, hemos restado las dos fuerzas y bueno, el valor o la solución ya me la da abajo, ¿no? En la parte analítica. En la parte analítica, el resultado es simplemente este de acá, ¿no? Es este de acá.
0.912 newtons, ¿ya? Y con eso habríamos concluido las tres preguntas. Habríamos dado respuesta, más bien dicho, ¿no? A las tres preguntas. Eso sería todo. Hasta luego.